Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Vamos a iniciar nuestra semana pidiéndole al Señor que nos colme de su bendición. Y le damos gracias por todos los beneficios recibidos. Le pedimos pues que nuestros proyectos, nuestras tareas de este día se vean dirigidas por su santa mano. Y se lo pedimos con la proclamación del Evangelio de este lunes 15 de marzo. El Evangelio es de San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Cuando vamos escuchando este texto del Evangelio, creo que nos podríamos preguntar, es una lectura media rara, un evangelio algo extraño, porque si pusieron bien atención, Jesús está diciendo que ningún profeta es bien visto, bien recibido en su propia tierra, en su propia patria. Pero apenas termina de decir eso, el evangelista Juan inmediatamente dice que en cuanto llegó a Galilea, lo recibieron bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Pareciera que Juan el evangelista lo estuviera contradiciendo a Jesús. ¿Por qué Jesús dice que un profeta no es bien recibido en su patria? Y lo que encontramos según el texto que acabamos de escuchar, pues que lo están recibiendo muy bien. Seguramente con vivas, con aplausos, ya llegó Jesús. ¿Qué pasó? Vemos que después que lo reciben bien, hay un funcionario real que tiene un hijo enfermo, diríamos grave, y va buscando a Jesús para pedirle un milagro. Señor, sana a mi hijo, se está muriendo. La respuesta de Jesús pareciera muy dura. Un padre que quisiera ver sano a su hijo, y la respuesta de Jesús es: si no ven signos y prodigios, no creen. Si nos detenemos un poquito más en el texto, veremos que Juan el evangelista nos está dando claves, pautas para
entender lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué quiere Jesús que suceda en la vida de estas personas? ¿Qué quiere Jesús que suceda en tu vida, en mi propia vida? Juan dice que los galileos lo recibieron bien porque habían visto lo que Jesús había hecho en la fiesta. Es decir, hay una razón para recibir bien a Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la fiesta? Pues convirtió el agua en vino, hizo milagros, ¿sí? Y entonces, por lo que habían visto, por eso lo habían recibido bien. Es decir, Jesús admite que hay una fe en las personas, pero ve también que esa fe sigue dependiendo de signos, sigue dependiendo de milagros. La fe de la gente, la manera de recibir a Cristo depende de lo que ven, depende de lo que comprueban. Y creo que ahí está la clave para entender este evangelio del día. Queridos hermanos, hermanas, Jesús quiere que la fe, que nuestra fe, para que esté ahí en nosotros, esté sin necesidad de ver signos. Que nuestra fe esté ahí sin necesidad de milagros. Porque qué triste va a ser la fe de una persona que dependa solamente de los milagros que me hagas. Si no me haces un milagro, no te voy a creer, no te voy a seguir. Si me haces milagros, entonces sí te sigo, sí te creo. Y queridos hermanos, hermanas, Jesús no vino solamente a hacer milagros. Jesús vino a cambiar nuestra vida, a cambiar tu vida, a cambiar mi vida, a darle otro rumbo a nuestra historia. Él hace milagros, claro que los hizo y los sigue haciendo, pero que nuestra fe no esté sostenida en los signos, en los milagros. Que nosotros no le creamos solamente a los milagros de Jesús, sino mejor que nuestra fe esté bien puesta en el Jesús de los milagros. Y así nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de enfermedad, esta fe esté firme, esté bien sólida. Porque la fe, queridos hermanos, hermanas, da esperanza. Que tu fe sea una fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios, en el Jesús de los milagros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos y permanezca para siempre. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Que tengan todos ustedes un hermoso día.